Una vez más toca abrir el expediente Warren. Esta vez nos encontraremos ante un par de temibles objetos resguardados dentro del Museo del Ocultismo Warren. Objetos de los que muy poco se ha hablado, pero que representan sin lugar a dudas una terrible amenaza si no se hubiesen recuperado de esos lugares en los que el maligno, se dice, puso sus manos sobre ellos. Vemos y vemos Dross. La temperatura comenzaba a descender drásticamente. Sentía como un frío intenso comenzaba a acercarse a mi espalda. Era él. Era la representación de Samael. Prepárate porque en esta ocasión estaremos ante lo que en alguna vez Ed y Lorraine Warren catalogaron como potencialmente peligroso, inmiscuyéndose en historias aterradoras con trasfondos de trabajos de oscuridad, en donde incluso se dice pudieron haber acarreado una escalofriante maldición. Escalofriante maldición. No hablemos más y abramos juntos el expediente Warren. El expediente Warren. La pareja de Ed y Lorraine Warren, que eventualmente se convirtió en una potencia paranormal, afirmaron haber investigado más de 10,000 casos durante el curso de sus carreras. Ed Warren fue un demonólogo autodidacta. Estuvo en constante investigación de temas de oscuridad y seres del bajo astral. Por otro lado, Lorraine se desempeñó como una medium y clarividente. Durante sus inicios de labores de investigación paranormal, fueron contratados para investigar informes de casas embrujadas. Fue ahí que en decenas de casos estuvieron enfrentando las batallas más escalofriantes dentro del mundo del oculto. Recuerdo claramente que en una ocasión estuvimos frente a una entidad que en un inicio la consideramos cíclica. Una entidad que parecía inofensiva y que se presentaba de la misma manera día con día, en el mismo lugar y a la misma hora. Sin embargo, para una ocasión esta entidad se convertía en un ectoplasma. La entidad tomaba la energía del ambiente donde claramente sentíamos cómo la temperatura descendía bruscamente, hasta literalmente calarte los huesos. En aquella ocasión, los Warren finalmente descubrían que justo se encontraban ante la manifestación de una entidad representando a Samael, considerado un ángel caído, quien se muestra ligado a la innombrable. Quien se muestra ligado a la innombrable, ligado a la innombrable. Pero, ¿cómo es que los Warren terminarían controlando a este demonio? Indagando en la historia de la familia y sobre todo en sus pertenencias, un antiguo objeto que habían estado utilizando de decoración y que se había adquirido en una tienda de segunda mano local, tendría que ver sospechosamente con esta escalofriante manifestación. Se trataba de la intimidante representación de una gárgola que, bajo la creencia simbólica de que este objeto podría resultar como guardián de su hogar, había ocurrido todo lo contrario, pues este objeto en particular perteneció a una secta ocultista antes de llegar a las manos de esta familia. Y es que comúnmente este tipo de objetos suelen utilizarse en rituales oscuros para dar vida al maligno a través de actos que no me es posible describirlos, pero sinceramente, imagínate lo peor. Así es que este objeto contenía literalmente el espíritu de la energía maligna representativa de Samael, que de alguna manera ofrecía protección entre comillas para la secta. Fue al llegar a este hogar que repentinamente las cosas se salieron de control. Aquella estatuilla no se encontraba obviamente en el lugar idóneo para el que fue precisamente convocado, así es que el horror comenzó a disiparse. Curiosamente, la familia empezaba a notar cómo cerca del objeto se alcanzaba a percibir un olor a podrido, un olor nauseabundo que misteriosamente desaparecía de la nada en minutos. Extraños sonidos, sombras, pero sobre todo desgracias familiares que terminaron con el fallecimiento de uno de los miembros de la familia, finalmente los orilló a buscar la ayuda de los Warren. Aquí, una noche de octubre, tras una investigación de 3 meses en su espalda, decidieron acudir en compañía de un sacerdote a la casa. Entre velas, rituales, oraciones y demás, la temperatura comenzaba a descender drásticamente. Sentía como un frío intenso comenzaba a acercarse a mi espalda. Era él. Era la representación de Samael. Un olor nauseabundo se hizo presente. Un crucifijo en mi mano derecha, Ed lanzando oraciones y el sacerdote Peterson bendiciendo el hogar, terminaron devolviendo aquella manifestación desde donde provino.
Se dice que la inquietante gárgola hoy en día contiene la escalofriante manifestación de esta macabra entidad, quien aún vive esperando el momento preciso para liberarse. El misterioso objeto de la gárgola hoy en día se encuentra resguardado en el Museo del Ocultismo Warren y es justo el que observas en pantalla. Otro de los casos que realmente puso a temblar a los Warren es justo el sucedido en casa de la familia Frankfurt. Era una tarde de noviembre de 1976. La pareja de investigadores recibían el llamado de Eric Frankfurt solicitando apoyo debido a terribles eventos que escalaban hacia lo aterrador hasta el punto que llegaron a salirse totalmente de control. Los Warren arribaron al sitio en Torrington, Estados Unidos. Tras una larga entrevista, se dieron cuenta que uno de los miembros de la familia comenzaba a dar señales de una posible, oscura y terrible posesión. Daniel, el hijo menor de la familia, comenzaba a balbucear palabras que parecían tratarse de otro idioma. Lo peor es que su voz no pertenecía a él. Se trataba de una voz mucho más gruesa. Él era un pequeño de 10 años y por supuesto era totalmente evidente que algo estaba en su interior y eso es a lo que la familia orilló a contactarnos. Tras cuestionar a la familia sobre algún acontecimiento cercano que pudieran recordar y que quizá coincidiera con el cambio en el comportamiento de Daniel, ellos contarían una escalofriante experiencia. Mencionaron que 6 días antes de que comenzara con este mal, Daniel solicitaba le acercaran un objeto ubicado en el mueble de la sala. Se trataba de un objeto que había pertenecido a la abuela paterna fallecida. Eran un par de manos simulando un gesto de oración. Cuando Daniel las tenía sobre sus manos, mencionaba una y otra vez el nombre de la abuela. Lo extraño del caso es que Daniel nunca la conoció y mucho menos sabía cuál era su nombre. Por una ocasión, siendo de madrugada, encontrarían al pequeño sentado en el sofá, sosteniendo entre sus manos aquel objeto y hablando en voz baja, preguntando una y otra vez: ¿Dónde estás, abuela? ¿Por qué tienes ese collar de huesos rodeándote el cuello? Me asustan tus ojos. ¿Por qué son blancos? De inmediato, Eric, su padre, terminó por retirarle el objeto y llevándole a dormir. La pareja de investigadores cuestionaron a los padres el por qué nunca le habían hablado de su abuela al pequeño. Apenados, Eric, el padre de familia, revelaba que la abuela, durante una parte de su vida, había pertenecido a un grupo de adoradores de lo oculto, que había sido incorporada al grupo a manera de engaños por parte de una conocida quien le prometió tener una vida llena de riqueza y de salud eterna. Eran otros tiempos y a la abuela le ganó la ingenuidad, además de que la necesidad la condujo finalmente a aquello. En aquel instante, mientras conversaban, Lorraine tuvo una estremecedora visión. Frente a ella se encontraba la abuela fallecida. Arrepentida por las malas decisiones, compartiría de manera rápida, como si el tiempo le fuese insuficiente, que intentaba comunicarse con su hijo Eric para pedirle perdón por las malas decisiones que había tomado cuando era joven, que lo intentó a través del objeto que consideraba preciado para ella, pero que nunca lo pudo hacer, Sí, hasta abuelo, que igual que probó suerte tuyo, con ¿eh? el pequeño Daniel, presentándose y compartiéndole Vos te quién parece era. listo la luz No apagada. obstante, todo se había salido de control. Era perseguida por una entidad oscura que la Bueno, vigilaba la mayor parte del tiempo, advirtiéndole además que aquel objeto se encontraba ahora contaminado por el maligno y que de inmediato fuese retirado de la familia como diera lugar. Y esto porque había sido Y que era el descubierta directo en el por celu aquel y ente ver cuando el intentaba Discord. comunicarse con el mundo terrenal. En ese instante, la abuela era absorbida de a poco por un extraño humo negro. Le era colocado un escalofriante collar de huesos para luego ser consumida, alejándose de a poco hacia el rincón más oscuro de una de las habitaciones de la casa, con un grito sofocante y casi ahogado. Lorraine, con un intenso sudor frío, su corazón latiendo despiadadamente, pedía un vaso de agua para calmarse. Tras unos minutos, la escalofriante visión era compartida a toda la familia.
La abuela había sido consumida por el maligno como un crudo pacto hecho durante el tiempo que perteneció a aquella secta. Hay un tío aquí, culiao. Al final, y siguiendo la petición de la abuela, el inquietante objeto fue retirado de la casa por los Warren. El pequeño Daniel afortunadamente volvía a la normalidad después de esto. Aquel objeto de la abuela, representando unas manos en un gesto de oración, se encuentra resguardado hoy en día en una urna de madera y cristal bajo llave, justo en el Museo de los Warren, en donde se dice que durante las madrugadas suele escucharse el cascabeleante sonido del collar de huesos proveniente del interior de la caja. Messi, Pero ahí sí hay mano, ¿sí? Messi. Te va a aparecer alguien, Leandro, weón, que te viola. Agarrar las patas, culiao. Cada caso dejaba a la pareja de investigadores totalmente exhaustos, atormentados, con pesadillas e incluso con problemas de salud. En 1977, el fantasma que habitaba la residencia de la familia Smoore terminó llevando al hospital a Ed Warren después del exorcismo. No fue la primera ni la única vez que los Warren vieron amenazadas sus vidas en el fragor de sus visitas. Incluso se dice que Ed pudo haber fallecido misteriosamente producto de una terrible maldición. Pero esta es otra historia que será contada cuando se abra nuevamente el expediente Warren. El expediente Warren. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta aquí no me lo dejo. No olviden dejar su like, suscribirse y compartirlo. Gracias y hasta luego. Chao.